Tardes. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten todos los compañeros y damos inicio a la Buenas clase. tardes, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. En breve comenzamos. Dale, profesor. Sí. Ojalá que después, cuando revisemos mañana, ya no aparezca que sí marcó. No, pero no vamos a ver. Vamos a ver. Porque a veces suele ser así.
Buenas tardes, queridos cursantes. En honor a los que se conectaron a tiempo. Lo que sí, ahora estoy entrando al... Solamente 13 hasta ahora presentaron sus tareas. ¿Se me escucha bien? Sí, Profe, profesor. sobre el punto, Excelente, se escucha. sobre el Excelente. punto, Sí, profe, sobre el punto sí, adelante, Jorge. de trabajo. Sí, ¿Qué posibilidad hay para que nos dé el tiempo hasta el jueves para poder? Porque viste que yo en mi caso, por ejemplo, yo puedo hablar de mi caso, ¿verdad? Yo tengo un hijo con discapacidad, yo me voy de mi trabajo, después ya atiendo porque falleció por su mamá, mi esposa, entonces me quedo y estoy corto de tiempo, pero me gustaría aprovechar esto porque estoy aprendiendo muchas cosas también a través de estos clases que estamos teniendo. Y por eso te pido, ¿verdad? No sé si se podía, por favor, te pido. Jorge, ¿me Sí, escuchas? De hecho, está habilitado hasta sí, te el viernes. escucho. Está habilitado hasta el viernes el ¿Cómo? trabajo. Por supuesto. Bueno, para eso nomás, como usted preguntó recién, entonces, sobre el punto IT, por eso estoy tratando. Sí, porque yo quería que Eh, ayer se Muchas use, gracias, profesor. pero ya está hasta el viernes, hay tiempo. Gracias, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Bueno, muy buenas tardes. Estamos 26 conmigo, así que vamos a comenzar nomás ya. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas muy importantes que hace al ejercicio de la democracia, sin la cual no habría participación de los ciudadanos. Primeramente, vamos a tocar lo que son agrupaciones políticas y luego organizaciones intermedias. A lo que va en agrupaciones políticas, seguro conocen la mayoría de estos logos, para algunos bien, para otros mal, eso ya queda a criterio de ustedes, pero hay que conocerles a todos. Para entender lo que son las agrupaciones políticas, mínimamente debemos conocer estos textos que son la Constitución Nacional, la Ley 635, la Ley 834, la Ley 6318 y la Ley 6501. En la Constitución Nacional vamos a encontrar las competencias de la justicia electoral y sus funciones. Y en los siguientes textos son donde se encuentran los requisitos para fundación, organización y funcionamiento de una agrupación, también su extinción. En otra ley tenés la forma de inscripción, las tareas preparatorias, alcance, reconocimientos, candidaturas, etc. También en la otra ley está el tema de donde se incorpora las listas cerradas desbloqueadas. Y también la última ley es la ley de financiamiento político, que es muy importante a la fecha. Como les digo, en cualquier momento, si tienen alguna duda o consulta, pueden desactivar el micrófono y consultar. Bueno, haciendo un poco de historia, eh, ya en la posguerra, después de la guerra de la Triple Alianza, eh, había mucha inestabilidad, había corrupción, había rebeliones. Y entonces los paraguayos empezaron a agruparse y a debatir sobre ideas y sobre cómo se puede dirigir el país. Y de ahí nacen
los dos primeros partidos que hasta hoy día subsisten, que son el Partido Colorado y el Partido Liberal. Pero haciendo un poco de historia también, ahí tenemos al costadito que, si bien en 1887 se fundan los dos partidos tradicionales del Paraguay, llámese el Partido Liberal y el Partido Colorado, también después de, si bien funcionaban ya antes como movimiento o como agrupación, ya constituido partido, llamado así, el Partido Febrerista, por ejemplo, se funda en 1936. Creo que ellos tuvieron aproximadamente más de 10 años sin poder lograr un concepto ideario o ideológico neto del partido, ¿verdad? Que después de creo que más de 10 años hicieron su asamblea y ahí emitieron su linaje y su línea a seguir. Después de 1960 se forma el Partido Demócrata Cristiano. En 1985 se funda el Partido Humanista Paraguayo. 1987 el Partido Blanco, Partido Nacional. 1991 el Partido Encuentro Nacional. En el 2000 País Solidario. Y también tenemos ahí el PDP y luego el Partido Hagamos. Pero esto para tener un poco de noción de todas las otras agrupaciones, o sea, que existen más que los partidos tradicionales. Bueno, dentro de la Constitución de la República del Paraguay, en el artículo 124 habla de la naturaleza y las funciones de los partidos políticos. Le voy a dar lectura para que se entienda un poquitito. Los partidos políticos son personas jurídicas de derecho público. Deben expresar el pluralismo y concurrir a la formación de autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental, municipal y a la formación cívica de los ciudadanos. En el artículo 125 habla de la libertad de asociación en partidos o en movimientos políticos. Todos los ciudadanos tienen el derecho a asociarse libremente en partidos o en movimientos políticos para concurrir por métodos democráticos a la elección de las autoridades previstas en esta Constitución y en las leyes, así como en la orientación de la política nacional. La ley reglamentará la Constitución y el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, a fin de asegurar el carácter democrático de los mismos. Solo se podrá cancelar la personalidad jurídica de los partidos y movimientos políticos en virtud a la sentencia judicial emitida por un juez. Eso también vamos a ver más adelante. Anoten ya. Artículo 124, artículo 125. El artículo 126 de las prohibiciones a los partidos y los movimientos políticos. 1. Los partidos y movimientos políticos en su funcionamiento no podrán recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o estados extranjeros. 2. Establecer estructuras que directa o indirectamente impliquen la utilización o apelación a la violencia como metodología del quehacer político. Y 3. Constituirse con fines de sustituir por la fuerza el régimen de libertad y democracia o de poner en peligro la existencia de la República. Así como la familia es la base de la sociedad, los partidos y movimientos políticos vienen a ser la base para la democracia. Y van a ir entendiendo por qué, inclusive después por qué estas agrupaciones reciben también apoyo económico del Estado. Bueno, participación que es muy importante, por eso estamos dando estos conceptos. Para que un sistema electoral mantenga cualidades democráticas, dice el texto, el mismo debe comprender elecciones competitivas que garanticen condiciones mínimas de libertad para la participación política, ya que, por debajo de un determinado nivel de garantías, el proceso electoral no se puede considerar un instrumento de realización de la representación. Ahora bien, yo, Martín Cáceres, quiero candidatarme a presidente de la República. ¿Me puedo candidatar?
tengo 41 años, paraguayo. ¿Quién me puede decir si me voy y me escribo en la justicia electoral para el 2028? Hola, yo soy Martín Cáceres, quiero ser candidato a presidente. ¿Puedo hacer eso? Un partido político te tiene que estar detrás tuyo, profesor. Sí o Así sí tienes mismo. que tener un partido político. Yo, como persona civil individual, por más que tenga las mejores ganas, las mejores ideas, no me voy a poder candidatar solo. Solamente se pueden candidatar a través de estas cuatro agrupaciones: partidos políticos, movimientos políticos, alianzas electorales y concertaciones, que ya son pactos jurídicos. Pero de igual manera, hoy está bastante activo estas agrupaciones que vamos a ver más adelante, las cantidades también. Bueno, queda claro entonces que solamente a través de alguna agrupación política uno se puede candidatar. Y vamos a hablar también de tipo de candidaturas. Tenemos dos: las unipersonales y las plurinominales. Las unipersonales, ¿cuáles son? Presidente, gobernador, intendente. Y las plurinominales son los colegiados: Senado, diputado, Junta departamental, Junta municipal. También hay que entender que la ley 834 divide en dos periodos electorales a nivel país, porque tenemos los periodos municipales y los periodos, ¿cuál es el otro? Elecciones generales o nacionales. En la nacional, en donde se elige presidente, vicepresidente, diputado, senador, gobernador, junta departamental, generalmente se realiza entre abril y mayo. Eso está por ley. Como así también la, las elecciones municipales se realizan entre octubre y noviembre. Por supuesto, también hay que prever el tiempo de las internas, que sí o sí hay que realizar antes de unas municipales o nacionales. En las elecciones nacionales se eligen 6 candidaturas que ya nombré recién. Ahí puse anteriormente 7 porque Parlasur estaba y ahora se eliminó eso. En la municipal se eligen 2 y en la nacional, para tener una idea, se elige aproximadamente 746 cargos a nivel país. O sea, todos los ciudadanos que compiten por 746 cargos. Entre esos, presidente, vicepresidente, diputados, senadores, que tenemos 80 diputados, 45 senadores, más todos los gobernadores, más todas las juntas departamentales a nivel país, de todos los departamentos. Por eso suma un total de 746 cargos. Este es un cuadro muy ilustrativo que lo entresaqué de una disertación del querido amigo y doctor César Rosa, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en donde grafica muy bien la situación de las cuatro agrupaciones en 4 estadios diferentes, que son la extensión, la duración, los miembros y el financiamiento. Es muy importante que ustedes manejen eso, porque con este curso de actualización, lo que están logrando ustedes es, aparte de sensibilizarse a nivel nacional con mejores conceptos y crear conciencia, también pueden ir encarando la asesoría electoral, como así también ustedes mismos candidatarse, ¿no? Bueno, tenemos entonces los partidos, los movimientos, las alianzas y las concertaciones. Y vamos a analizar 4 estadios, como les dije, de extensión, duración, miembros y financiamiento. Y voy explicando cada uno.
La extensión quiere decir el alcance que tiene un partido político, es nivel nacional. Por más que yo me quiera una partecita para una candidatura en específico, estatutariamente y por ley tiene un alcance nacional. Los movimientos, sin embargo, pueden ser distritales, departamentales y también nacionales. Las alianzas también pueden ser distritales, departamentales y nacionales, y las concertaciones también pueden ser distritales, departamentales y nacionales. En duración, ¿qué quiere decir eso? Su tiempo de vida. Cuando se funda un partido político, su duración, su tiempo de vida es indeterminado. Por supuesto, hay mecanismos de extinción y de caducidad que vamos a ver más adelante, pero si yo cumplo con todos los requisitos siempre, de manera indeterminada es mi tiempo de vida como partido. Los movimientos, los movimientos se extinguen al día siguiente de las elecciones para las cuales fueron creadas. ¿Se entiende eso? Se funda un movimiento para una elección específica, se llega a ese día de elecciones, al día siguiente los tribunales eh, realizan la sentencia de extinción de estos movimientos, en donde para las siguientes elecciones deben hacer todo el papeleo de vuelta para fundar ese movimiento. Las alianzas también se extinguen al día siguiente de las elecciones para las cuales fueron creadas o pactadas. Y la concertación tiene una duración que depende de resultados de los cargos pluripersonales, en este caso del Senado. Tiene que tener un movimiento de miembros de su concertación que hayan logrado escaños en el Senado para que éste siga prorrogando su vida. Los miembros en los partidos políticos se hacen llamar afiliados. En los movimientos pueden ser proponentes como pueden ser simpatizantes. Las alianzas se realizan solamente entre partidos políticos. Y las concertaciones sí puede ser un grupo de partidos, como también se le puede sumar movimientos políticos. La alianza solo entre partidos y las concertaciones sí pueden ir anexándose movimientos. Financiamiento. El Estado retribuye a estas agrupaciones cierto dinero para la subsistencia justamente de estas agrupaciones. O sea, fomenta el Estado de derecho republicano y democrático que tenemos dentro de su Constitución Nacional y dentro de la ley de financiamiento. Está por una fórmula de cantidad de votos, cantidad de escaños, más vamos a decirle, el jornal mínimo, hasta el 15%, si mal no recuerdo, puede obtener ese dinero, esa agrupación política. De esa manera, entonces, va a tener un apoyo Profesor, una económico consulta. para el mantenimiento del partido, ¿verdad? Sí, adelante. En esa parte no sé si caiga de Maduro o que es mi consulta, pero ¿por qué tenemos que subvencionar a los partidos políticos, profe? Y es normal esta pregunta, por eso justamente trato de hacer la aclaración de que, por eso dije, la familia era la base de la sociedad, las agrupaciones políticas son la base de la democracia. ¿Por qué? Porque es el único espacio en donde el ciudadano puede participar para poder candidatarse. ¿Qué va a pasar un día, según otra ley, si ningún partido y movimiento existe? Nadie se va a poder candidatar. Pero está bien estipulado esto, no es que se le da un dinero y que cada uno puede utilizarlo como quiere. Está todo bien delimitado cómo debe utilizar ese dinero, que vamos a hablar también de eso. Justamente ahora les voy a explicar
cómo se utiliza esos dinero, Profe, ¿verdad? Sí, adelante. permiso. Sí, Gracias. Sí, yo creo que efectivamente, así como usted dice, atacando a los partidos políticos, pretendiendo exterminar, también se busca socavar la democracia. así mismo. Y también, según nuestra ley, nosotros solo podemos recibir dinero del Estado en forma de aporte y subsidio. Por supuesto que hay recaudaciones, hay aportes civiles, pero eso está todo bien eh, delimitado del monto que puede recibir de una persona, del monto y eso está todo en la página de UNAFIT, que es el Observatorio Electoral de la Justicia Electoral, que nombre por nombre, persona por persona, está ahí representado cuánto dinero aporta a esa agrupación, porque hay otros países que son o Yo de no estoy de aporte. acuerdo, profe, con el comentario que hizo el compañero. El hecho de cuestionar la subvención de los partidos políticos no quiere decir que uno quiera que se terminen los partidos políticos. Estoy totalmente en desacuerdo con él. Yo, mire, yo estoy ya bastante años en este rubro y acepto toda postura y respeto, pero yo sí trato por lo menos, porque inclusive yo estuve en esa situación en algún momento, ¿verdad? Hasta que empecé a investigar y entendí el porqué, ¿verdad? Hay, por ejemplo, estados que son mixtos, por ejemplo, y pueden recibir también dinero eh, del extranjero inclusive y de empresas y todo eso. Y hay países que solamente de la parte privada puede recibir dinero, no recibe el Estado. Y cuando no recibe el Estado, no es muy difícil de conseguir una trazabilidad de ese dinero. Entonces, generalmente entra dinero mal habido, o ya sea para lavado o cualquier otra intención, o inclusive mucho dinero que hace que la competencia sea desigual también. Entonces, en este tema, los constituyentes en el 92, cuando debatieron y pensaron y miraron hacia adelante para no volver a una dictadura en donde le sacaron más poder al ejecutivo, le dieron más poder al legislativo y se dividieron los poderes. Ahí se pensó también en parte de cómo ser un Estado democrático, ¿verdad? Por eso está bien, No, está mi mal, consulta más ya bien iba en queda. este sentido. No quiero hacer una problemática, pero siempre es importante cuando uno tiene una duda disiparla. O sea, no cortar por los sanos y decir que se quiere acabar con los partidos. No. Yo lo que No, estoy en desacuerdo es cuando se toca el presupuesto de educación o de salud y se deriva ese tipo de nucleaciones, de mantener, por ejemplo, la cuestión de los partidos políticos. Porque hay momentos en que se recortaron presupuestos de educación y salud para destinar a los partidos políticos, por ejemplo. ese Más no bien en ese sabría sentido, a decirte. mí. Si vos tenés Profe, conocimiento de causa, podés comentarnos. Yo particularmente no recuerdo, pero por eso les digo, yo no estoy diciendo profe, acá, mucho menos fanático de que el Estado le dé plata a los partidos, no. Yo estoy explicando más del por qué, porque me interesé en entender y lograr captar el fin de que el presupuesto general de la República, una parte vaya destinado. Y de hecho, el presupuesto abulta muchísimo el presupuesto o sea, los aportes y subsidios abulta demasiado el presupuesto de la justicia electoral, siendo que la justicia electoral realmente es un pasamano. eh, sobre el punto, profesor, sí puedo Sí, Jorge. opinar también. Sí, está bien, ¿verdad? Estamos debatiendo justamente, respetamos cada uno porque estamos en un país democrático, entonces podemos opinar de diferentes formas. Pero es muy claro usted su acotación, ¿verdad? Dijo que hay un presupuesto para los partidos políticos.
No es para ese partido político justamente que pueda utilizar como quiera ellos, sino también tiene cada uno verá su regla, cómo tiene que utilizar de acuerdo a los votos. Para las elecciones está propaganda, está todo ahí, ¿verdad? Todo ellos invirtieron. Entonces, creo que está muy claro en aprender. También los constituyentes en el 92 trataron también esa parte, ¿no? Entonces, se respeta eso y está claro, ¿no? Es que los partidos políticos eh, se le tenga que atacar ni nada. Y también, por otra parte, yo entendí también esa acotación que usted dijo, ¿verdad? Hay países, por ejemplo, que reciben, ¿verdad? De otros países extranjeros. Y si no, también ellos reciben también dinero interno, pero no sabemos si de qué parte viene el dinero. Entonces hay una reglamentación. Eso es muy importante para poder ser claro. Eso no me quería Así contar, mismo. profesor. Sobre De el hecho, punto, profesor, sin ánimo de adelante. hacer diálogo ni No, 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 confrontaciones. Yo decime, no estamos, tenemos cuestiono nada, tiempo, profesor, me gusta de el su debate, ponencia ni nada. me gusta Pero, la y idea de tampoco todo. yo lo tomo esto como un ataque a los partidos políticos. Fue apenas una consulta. Si el señor se sintió agraviado y atacado No, políticamente, yo le pido disculpas. O no, sea, yo no no, hice esto para atacar a los partidos políticos. Yo apenas hice un cuestionamiento. O sea, si de hay que entender cuestionamiento podemos también, armar una clase y poder debatir sobre el tema, no hay ningún problema. Yo no hay estoy que, de acuerdo con él, ¿verdad? Y tengo mi postura, o sea, en ese sentido. Y yo también le pido que respete mi sí, postura, claro, porque yo apenas hice una totalmente. consulta y ella tomó como un ataque. Por eso yo dije que yo no me voy ni por a este lado ni para el otro, yo solamente explico la situación. Muy dentro mío yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero como profesor yo tengo que explicarle para que ustedes tengan sus Profe, posturas. ¿cuántos partidos políticos existen en nuestro país, profe? Está muy claro, profesor. Vamos a llegar a eso. Profe, Vamos a llegar a las cantidades y todo. profesor, Volvemos al tema. Como les si dije, no hay una hubieran los, fórmula. ¿Alguien habló? sí, profesor, Sí, quiero adelante. Agradezco, gracias. que si no existiesen los partidos políticos, no existiría la democracia. Así mismo. Al menos en nuestro país. Pero esto es un mecanismo que utilizan cientos de países y funciona. ¿Qué pasa? Nosotros, con nuestro día a día, con la situación política que vivimos, con los políticos que tenemos, es lo que le tenemos un poquitito de rencor a ciertas agrupaciones, donde entra también ahí el fanatismo, la ideología que vimos ayer, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacerme neutro y explicar de pe a pa la situación y ustedes, evidentemente, con su criterio, con su análisis, con su investigación, van a tener sus posturas y van a defender sus posturas. Así nomás. Pero dentro de este curso, así como dijo el compañero, que mucho menos para agraviar ni desacreditar el pensamiento del otro, sino que sea un debate criterioso y responsable, y por supuesto respetando ciertas posturas de los otros, ¿verdad? O sea, estamos para aprender, Gracias, profe. Muy para amable. conocernos y porque dentro de todos ustedes son compañeros, la misma promoción, se van a colar todos juntos, así que de esto ustedes tienen que pensar más allá. Pueden hacer Sí. buenas amistades, pueden hacer grupos, de estas clases pueden salir cooperativas, pueden salir movimientos políticos, pueden salir futuros partidos, de acá pueden salir futuros diputados, senadores, concejales y quién sabe, presidente de la República. Y así nomás se construye también, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema de financiamiento. Si bien ya expliqué por qué, según la Constitución y todo eso, se le brinda un apoyo económico a estas agrupaciones, tenemos dos clases de apoyo económico. Lo que es el aporte estatal y lo que es el subsidio electoral. El aporte estatal es el dinero que se le entrega a los partidos para la subsistencia diaria. ¿Qué quiere decir eso? Está bien delimitado en qué pueden gastar eso y por sobre todo
a raíz de la ley de financiamiento político, tiene que estar todo demostrado, todo con factura legal, todo con una trazabilidad, todo con una cuenta bancaria de plaza. Y yo les digo que estoy ahí y que me interesa mucho esta parte. Es muy difícil ver un mal gasto de al menos estos aportes, ¿verdad? Y el subsidio. De que pueda haber, por supuesto que puede haber, pero por lo menos el control que se está dando hoy día es muy riguroso y eso yo quiero que ustedes tengan la tranquilidad. Seguro hay también muchos dentro de la justicia electoral que saben eso. Entonces el aporte es para la sobrevivencia diaria y gastos partidarios. Están muchos ítems en lo que puede gastar y están en lo que no se puede gastar. Y dentro del aporte, el 30% del monto que reciba esta agrupación política debe destinar a capacitación de su agrupación y si no completa, a la ciudadanía en general de temas de interés. O sea, si un partido recibe 100 millones de guaraníes, 30 millones de guaraníes debe destinar exclusivamente a capacitaciones y si no llega al monto, se le multa. Bueno, eso se puede utilizar durante 5 años, el aporte estatal. El subsidio electoral, en cambio, solamente es un dinero que se puede utilizar en elecciones. En internas 30 días y en generales 60 días antes de la elección. Lo que esté antes de los 60 días y después de las elecciones ya no puede entrar como gasto de subsidio. O sea, la ley de financiamiento ya no va a reconocer ese gasto para que tenga en algún momento algún reembolso. Solamente lo que está en el plazo de utilización de ese dinero se puede gastar. Los partidos políticos reciben aporte y subsidio. ¿Por qué? Porque son partidos de manera indeterminada su vida. Los movimientos solamente pueden recibir subsidio electoral. ¿Por qué? Porque ellos fenecen al día siguiente de la elección para la cual fueron creadas. Las alianzas también reciben aporte y subsidio. ¿Por qué? Porque las alianzas solamente se pueden hacer con partidos políticos. Y la concertación también como agrupación grande con partido de movimiento reciben aporte y subsidio. Eso está todo en la ley de financiamiento político. No quiero adentrarme demasiado en cada ley. Por eso este material voy a subir, por supuesto, en la plataforma y ustedes mismos van a poder socavar más sobre estas leyes en donde está todo bien estipulado y determinado cómo se recibe el dinero, en qué se gasta, en qué no se puede gastar, cómo se presenta el informe, cómo se puede obtener algunas multas, algunos descuentos, justamente por no presentar todo en tiempo y forma. La justicia electoral a través de la Dirección de Financiamiento Político crea estas multas y les puedo asegurar que hay muchísimos partidos que tienen descuentos grandes justamente por no presentar la documentación debida. ¿Alguna consulta hasta aquí? Profe, Sí, ese subsidio, sí. entonces durante las elecciones, 60 días antes y 60 días después, ¿Qué? eh, subsidio que recibe para las elecciones, ese No, 60 días antes 60 días puede antes en una gastar. general y hasta el día de la elección, hermano. Y después tiene eh, 30 días para presentar su para informe de presentar gasto. 30 Sí, días para presentar su balance. así mismo. Exacto. Gracias, profesor. A vos. Profesor Adelante. Rubén, soy una pregunta. En el tema de aporte a los partidos políticos, bien Sí, sabemos que depende de la cantidad el resultado, ¿verdad? A nivel pluripersonal, principalmente en el Senado, la sí, cantidad de senadores electos por un partido
o por alianza o concertación. Cuando se da, por ejemplo, la fuga de ese senador electo de un partido, eso no le afecta en el aporte que reciben. En el caso específico de estos senadores de Cruzada Nacional que pasaron al Partido Colorado. No, no porque cuando obtuvo ese escaño y se hizo la multiplicación de cantidad de votos versus eh, el 15% o el 5 o el 10% del jornal, salió ya un monto. Y ese monto es para esa agrupación política. La inscripción estuvo hecha así en la justicia electoral, por lo tanto Así ya no mismo. pueden cambiar. Así mismo. Puede perder su escaño, se puede poner en otra bancada, toda esa parte sí, pero en la parte de subsidio y aporte queda como fue en la proclamación. ¿Se entiende? Así Sí, mismo, profe, profesor, se entiende. entiendo, gracias. ¿Vale? Hice un pequeño cuadro también comparativo para ir viendo cómo se fue dando progresivamente la participación. Los negros son municipales y los amarillos son generales. En el 2010 tenemos una participación de 20 partidos políticos, 78 movimientos, 59 alianzas y 16 concertaciones, haciendo un total de 173 agrupaciones políticas en puja por el poder en ese tiempo. En el 2013, 27 partidos, 15 movimientos, 7 alianzas, 3 concertaciones, 52 agrupaciones. Y aquí vemos un salto cuántico del doble prácticamente en el 2015, entre el 2010 y el 2015, que son las municipales. Ahí ya tenemos casi el doble, tenemos 332 agrupaciones políticas que participaron en esas elecciones. Y en el 2018 también tuvimos un incremento y se llegó a 69 agrupaciones políticas. En el 2023, volvamos, 69 agrupaciones políticas en el 2018. 5 años después, tenemos una participación de 115 agrupaciones políticas, 35 partidos, 8 movimientos, 47 alianzas y 25 concertaciones. Hasta ahora, 115 agrupaciones políticas fueron las que participaron en las últimas elecciones generales. Hubo también una pregunta de cuántos partidos están hasta ahora. Bueno, de estos 35, efectivamente, hay que ver quiénes siguen con vida. Estos son algunos, acá hay 27, faltan 8, pero estos son más o menos los partidos que medianamente conocemos y vemos todos los días, ¿verdad? En algún tema electoral. Bueno, para la constitución de las agrupaciones, vamos a tomar lo que sería un partido y lo que serían los movimientos. Para un partido, para fundar un partido, existen dos etapas, la etapa preparatoria y la etapa de reconocimiento y fundación. En la etapa preparatoria, yo debo hacer una documentación de un listado, nombre, apellido, cédula, dirección y firma de mínimo 100 proponentes, una escritura pública de creación del partido y un estatuto provisorio en donde están los datos de la agrupación de este partido. Nombre, dirección, logo, color. Entonces, todos esos datos deben estar en el estatuto. Inclusive de forma de elecciones internas, ¿verdad? De autoridades. ¿Y dónde se presenta esto? Partido político se presenta en los tribunales de capital. Ahí tenemos 2 salas. ¿Y cómo yo sé en cuál presentar? Sencillamente, del 1 al 15 del mes, sala 1 está de turno. Y del 16 al 30 o 31 del mes, sala 2 está de turno. O sea, yo sé si me quiero ir a hacer la entrega de los papeleos el 18 del mes, yo sé que me tengo que ir a sala 2. Una vez
Presentado todo esto, se da un tiempo prudencial estipulado en la ley de 2 años. Desde que yo hago mesa de entrada para la etapa preparatoria, yo tengo 2 años para cumplir los siguientes requisitos que le voy a decir. Para yo tener la intención de fundar un movimiento, sí o sí, es la etapa preparatoria en donde tengo que hacer. El listado de los 100 proponentes con la firma, dirección, cédula, nombre completo, la escritura pública y los estatutos provisorios. A partir de ahí tengo 2 años para cumplir con los siguientes requisitos, que es una declaración de principios, los estatutos finales, en donde estén nombre, sigla, colores distintivos, símbolos partidarios. También registro de afiliados no menor al 0,5 de los votos válidos en las últimas elecciones de la Cámara de Senadores, que actualmente aproximadamente tenés que tener mínimo 15.000 afiliados para que sea reconocido, y tenés 2 años para juntar esos afiliados. Ahora bien, para un movimiento, cuando es movimiento nacional, también deben presentarse en los tribunales de capital, porque después los movimientos distritales y departamentales se pueden presentar en los tribunales distritales. Y cuando yo quiero hacer un movimiento nomás, igual tengo que presentar un listado de 15.000 simpatizantes o proponentes. O sea, no varía. Al ser nacional, se pide también la misma cantidad que para un partido. Y yo que llegué a fundar en algún momento un partido, le digo que hacer un movimiento es mucho, pero muchísimo más fácil que fundar un partido. ¿Por qué? Porque el movimiento no crea vínculo jurídico. O sea, yo puedo firmarle a 5 movimientos que yo les reconozco como que se están formando y quiero que participen. Sin embargo, yo solamente puedo estar afiliado a un partido y que vale mi última afiliación como vigente. Y el paraguayo en sí no te va a regalar su firma y mucho menos sus ideales tan fácil. No estamos hablando de época electoral, estamos hablando en un tiempo no electoral donde se debaten más las cosas, se piensa más en frío. Es muy difícil conseguir un afiliado comparado con un simpatizante. Y también debe tener 5 locales, 1 en capital y 4 bases en capitales departamentales. Cuando tengas todo esto, de ahí recién saldría la sentencia y reconocimiento de un partido. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Se entendió todo entonces? Bueno, Sí, profesor, entendido. para entender también, ahí ya está la pregunta, dice que cuánto dura este proceso, dura 2 años de la mesa de entrada. Para los movimientos varía la cantidad según el distrito, según la participación, según el universo inscrito en el RCP y el Padrón Nacional de esa zona, ¿verdad? Por ejemplo, para fundar un movimiento en Capiatá, en el 2023 yo tenía que conseguir 247 simpatizantes, y ahí ya se me reconocía mi movimiento. En Fernando, 221, en Guaramaré, 38, en Ciudad del Este, 443, en Encarnación, 170, y en Pedro Juan, 181. Con esta cantidad ya se fundaban los movimientos en esas zonas. Pero como siempre recomiendo, aparte de poder recurrir
y amablemente le van a atender en los tribunales de los tribunales departamentales, también se encuentra a disposición de la ciudadanía en general la dirección de partidos y movimientos políticos, en donde amablemente y con toda la dulzura, porque me consta, ya recomendé mucho, atienden a la ciudadanía hasta lograr subsanar todas las dudas y también, por supuesto, hacen el acompañamiento pleno para que ese sector o ese grupo de personas pueda conformarse en movimiento o partido. De hecho, en época electoral, o sea, previa a las elecciones, una de las direcciones que más trabaja con la ciudadanía. Tenemos la extinción y caducidad también que está en la ley. Estamos hablando como si es de manera indefinida o indeterminada la vida de un partido, también hay mecanismos para su extinción y para su caducidad. Para la extinción, dice que es cuando está la incorporación de un partido a otro partido. Y también cuando o sea, cuando un partido le absorba al otro y queda como un solo partido, ahí se extingue el partido, como decirle, minoritario. O si no está el otro, que los dos partidos se juntan y salen y nace uno nuevo. Ahí también se extinguen los dos. También por el tema participativo hay forma de extinguirse. Es cuando no se obtiene por lo menos el 1% en las últimas dos elecciones generales en los cargos plurinominales. También ahí cae la ley y se extingue el partido, y cuando solo presentan candidaturas unipersonales en 2 periodos consecutivos. O sea, ¿por qué hace esto? Porque justamente la ley busca la participación. Y si va solamente para candidato a presidente, presidente, vos estás dejando de lado 746 cargos, dijimos hace rato que se eligen. Vos estás dejando 745 cargos, 744 cargos a la deriva. ¿Por qué? Porque puede ser o un interés personalista o una forma de gastar plata en elecciones. O sea, por eso se prevé todo eso, ¿verdad? Algunos partidos distintos son el Partido del Trabajador, el Partido Blanco, el Partido Humanista y País Socialdemócrata, Patria Libre, el Partido Liberal, porque es de ahora del Partido Liberal Radical Auténtico. Y la forma de caducidad es por falta de elecciones internas de autoridades en 2 periodos. Por eso también se busca que no sea un partido familiar, vamos a decirle, o de una familia que mande, sino que vaya alternando siempre los liderazgos dentro de esa agrupación, ¿verdad? Bueno, un poco de diferenciaciones entre partidos y movimientos. Tenemos que el partido tiene carácter permanente y el movimiento tiene carácter transitorio. ¿Por qué? Porque uno al fundarse es indeterminado su vida, sin embargo el otro se extingue al día siguiente de las elecciones que fue para la cual fue creado. Los partidos directamente ya tienen alcance nacional, los movimientos pueden ser distritales, departamentales y nacionales también. Los partidos tienen afiliados, los movimientos tienen avalados o proponentes, y luego están los acuerdos jurídicos que hablamos ya, las alianzas y las concertaciones. Las alianzas son entre partidos netamente, y en las concertaciones sí pueden haber partidos y movimientos. La alianza es transitoria para esa elección que se creó. La concertación es por tiempo determinado también, depende de su participación y de sus resultados. La alianza incluye solo partidos políticos, la concertación incluye partidos y movimientos, y ya vimos toda esta parte. Entonces, podemos dar por terminada el pantallazo veloz de lo que son las agrupaciones políticas para nuestra ley
nuestra Constitución. Si hay alguna duda, vemos una pausa de 5 o 10 minutos y vemos lo de la agrupación, lo de la organización intermedia también. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? Muy claro, profesor. Excelente. Esto voy a subir también mañana en la plataforma, así que, y luego la pruebita va a ser sobre estos temas, ¿verdad? ¿Alguna duda, consulta? Ninguna, profesor. Bueno, estamos 42. Nos vemos en 10 minutos entonces. Vamos a ir para que vayan al baño, tomen agua y yo también voy a hacer eso. Y nos vemos en 10 minutos con el siguiente tema. Nos vemos en breve.
Bueno, vamos a continuar en minutitos. Vi que se fugaron unos cuantitos. Bueno, siguiente tema del día de hoy, agrupaciones, organizaciones intermedias. Vamos a ver todo y cómo se conforman, qué alcance, para qué sirven. Muy interesante. Van a hacer dar cuenta algunos que ya están luego participando y otros que pueden comenzar a participar a partir de ahora. Las organizaciones intermedias, haciendo un poco de historia, antes de 1989, antes de la Constitución de 1992, se regía por el derecho administrativo y por el Código Civil, que no estaba tan inmerso de cómo podían moverse estas organizaciones. Recién en la Constitución de 1992 se acuña o se nombra por primera vez lo que es organización intermedia. Y que dice también que no solo los partidos políticos y los gobiernos ejercen la política, sino también se puede ubicar en ella a través de los sindicatos de diversos rubros, centros estudiantes, clubes. ¿Verdad? Entonces, el concepto de organización intermedia resulta nuevo para la legislación nacional, aparece por primera vez en la Constitución del 1992, en el artículo 119, que vamos a ver más adelante, donde manda aplicar los principios y normas de sufragio en los procesos electorales de esta organización. Dentro de la Constitución Nacional tenemos el artículo 119 y el artículo 42, que son muy importantes para entender qué son las organizaciones intermedias. El artículo 119 habla del sufragio, o sea, cómo es la manera electoral de estas organizaciones intermedias, que dice, para las elecciones en las organizaciones intermedias, políticas, sindicales y sociales, se aplicarán los mismos principios y normas del sufragio que está dentro de la ley electoral. En el artículo 42 también podemos tomar, de hecho ahí, si mal no recuerdo, solamente estos dos artículos que habla de lo que se puede tomar como organización intermedia. En uno, cómo son las elecciones y en el otro, cómo poder agruparse, ¿verdad? Que es la libertad de asociación. El artículo 42. Toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos, así como nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Y es muy importante también que dentro de la ley del desbloqueo, que es la 6318, en el artículo 1, en la última parte, dice, este procedimiento será utilizado también con carácter obligatorio en las elecciones de candidaturas pluripersonales de las organizaciones intermedias. Artículo 4. La presente ley se aplicará a partir de las elecciones inmediatamente posteriores a su entrada en vigencia y a las respectivas internas de los partidos, movimientos políticos o alianzas respectivas. Por tanto, el sistema de listas cerradas desbloqueadas se deberá aplicar en las elecciones de las organizaciones intermedias para los cargos colegiados y plurinominales. Llámese miembros, titulares, vocales, tribunales, etc. ¿Y por qué se habla mucho del artículo 119? Primero vamos a traer lo que es el concepto de una organización intermedia y después volvemos al artículo 119. Dice que son grupos de individuos que se unen
por un bien común, desligándose de toda individualización. También se entiende por organizaciones intermedias aquellas asociaciones sociales, deportivas, sindicatos, centros educadores, etcétera, en donde el ciudadano actúa en forma autónoma en defensa de sus intereses específicos. Podríamos entender como el espacio dentro del cual un ciudadano se asocia libremente sin interferencia del poder público y político. Y esta organización intermedia, según su fin, tienen ciertas características. Primero, que todos los miembros de esa agrupación interactúan entre sí y tienen una base suficientemente regular. Las interacciones de los miembros están estructuradas. Cada miembro asume un tipo de estatus y adopta cierto rol. Los miembros están de acuerdo sobre las normas, metas y valores de esa agrupación. O si no, es libre de no pertenecer a esa agrupación. Tiene el sentido de identidad compartida, igualdad de derechos y obligaciones y, por supuesto, a raíz de la ley 6318, debe ser todo por ley electoral, desbloqueada en la parte plurinominal. Y podemos dividir en dos grupos. Están los que se rigen por el artículo 119 y están los que no se rigen por el artículo 119. Así de sencillo. En el primer grupo son los que no se rigen por el artículo 119, o sea que en el primer grupo tenemos a un conjunto de personas que conforman entidades en las que no deberían darse conflictos de poder por imperio de otros valores que tienen vigencia en las mismas, que pueden hacer acción económica, estructura vertical u obediencia debida. Este grupo no se rige por el artículo 119 de la Constitución Nacional. Ahí tenemos los de fe o creencia en un orden jerárquico de origen religioso, o sea, los jesuitas, los salesianos, ellos tienen su mecanismo de elecciones, que no están regidas por el artículo 119 y por ende no entra en vigencia la ley electoral. También de obediencia debía en sistemas jerárquicos no deliberantes. O sea, los militares y los policías no es que se juntan y le eligen al comandante o a su general o eh, tienen un mecanismo de elección de cómo llegar a esos cargos ellos, ¿no? Que escapa directamente de la posición de ellos, ¿no? En las económicas eh, son de sociedad anónima, comerciales, mm, no hacen una elección para elegir quién va a ser el director ejecutivo, quién va a ser el presidente, quién va a ser el gerente, ¿verdad? Y las de relaciones jerárquicas de orden antropológico, están la familia. No se vota ahí quién va a ser el papá, quién va a ser la mamá, por ende ya se asume eso, ¿verdad? Y sí tenemos el segundo grupo, que son grupos sociales que para alcanzar sus fines deben administrar fuerzas políticas antagónicas internas que se creen con idéntico derecho de conducción. O sea, ya ahí hay un conflicto de búsqueda de poder. Por eso se les manda a dirimir sus diferencias mediante la participación y el sufragio. Estas son las organizaciones intermedias sujetas a la Constitución y las leyes electorales vigentes. Ejemplo, partidos políticos, sindicatos, cooperativas, clubes deportivos, comisiones vecinales, centro de estudiantes, asociación de padres, clubes, junta de saneamientos, clubes sociales en este caso, junta de saneamiento, asentamientos, federaciones, ligas, etc. ¿Alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Entendido, profesor? Ok. Qué buen grupo, ¿eh? Entiende todo. Luego tenemos, y acá es muy sencillo de cómo se rige una organización intermedia, directamente por un estatuto. Y ese estatuto es la Biblia. Ahí se ubican todas
todos los derechos y todas las obligaciones de los miembros, todas las delimitaciones, todos los privilegios, la forma de candidatarse, la forma de aportar, la forma de presentar una idea, la forma de hacer algún evento, todo debe estar dentro de un estatuto. Y ese estatuto tiene también artículos que pueden ser modificados, pero con ciertos requisitos también, ¿verdad? Ya sea por un porcentaje de participación o junta de firma o la comisión directiva, y todo tiene que estar plasmado dentro de un estatuto. En mi experiencia, los mayores conflictos dentro de una organización intermedia es porque existen ambigüedades o lagunas dentro de su estatuto. No es claro. Entonces deja a la interpretación, y cuando se deja la interpretación, cada uno interpreta hacia su interés. Entonces, mientras más claro sea el estatuto, menos problema va a tener la organización. Básicamente, por lo menos. Después están los intereses políticos, económicos, personales, que entra a tallar dentro de la competencia de esa organización, ¿verdad? Bueno, y dentro del estatuto estándar, vamos a hablar de la parte estándar de un estatuto. Por supuesto, se le pueden sumar o restar según el fin que tenga este organismo. Pero básicamente siempre tienen que estar las autoridades, en donde la máxima autoridad de una organización intermedia es la asamblea ordinaria y extraordinaria. O sea, la máxima autoridad son las asambleas. Luego le siguen el consejo directivo o la autoridad ejecutivas, que son las que conllevan día a día la conducción de esa organización. Están los síndicos, que son las entidades de control o de fiscalización. Está el órgano electoral, que puede ser para los partidos del TEP, que es el Tribunal Electoral Partidario, y para las organizaciones intermedias en general, clubes, sindicatos, centros estudiantes, es famoso denominado TEI, que es Tribunal Electoral Independiente. Y también está generalmente toda organización intermedia tiene un tribunal de conducta o de disciplina, ¿verdad? Dependiendo del tipo de organización. Lo que generalmente se trata en una asamblea ordinaria se hace cada un año o cada 2 años, justamente para convocar a elecciones de sus autoridades, para la aprobación de memoria, donde se ve y se analiza el balance y la rendición de cuentas de la gestión de esa comisión directiva. Se presentan proyectos para desarrollar, informes los demás organismos auxiliares que puede tener esa organización. Como dije, las elecciones de autoridades, y también generalmente en el orden del día está temas varios para que cualquier asambleísta o miembro pueda hablar y aportar o reclamar ciertos puntos, ¿verdad? Después tenemos las organizaciones, la asamblea extraordinaria, que generalmente, por nombrar, pueden ser convocadas de forma estándar de 3 maneras. Uno es por el presidente, si está en su estatuto. Todo depende de que diga el estatuto, pero generalmente una asamblea extraordinaria puede ser convocada por el presidente, por la mitad más uno de la comisión directiva, o por un cierto porcentaje de asambleístas que necesitan tocar algún tema. Entonces, por medio de la firma, se junta en la petición y se presenta y se convoca, ¿verdad? Y para estos temas, generalmente es para disponer o enajenar bienes, eh, solicitud de una utilidad pública, modificación inclusive del estatuto también tiene que estar inscrito. O sea, en algún artículo debe decir que a través de una asamblea extraordinaria se pueden modificar ciertos puntos, ¿verdad? Si se quiere integrar después a otra federación, también para la disolución de la organización, para que fenezca y se extinga también, se
puede hacer a través de una asamblea extraordinaria. Y también cuando, ya sea por renuncia, tema judicial o muerte del TEI, ¿verdad? Puede ser del presidente o de los miembros, también se llama una extraordinaria para elegir el TEI para hacer la convocatoria a la asamblea ordinaria. Bueno, y dentro de todo lo que estamos diciendo y entendiendo la justicia electoral, que, como comentario, siempre son frases que se escuchan de la ciudadanía en general, de que en la justicia electoral se trabaja cada 2 años y medio, que tal cosa, que tal cosa. Les cuento que el año pasado, haciendo un cierre, se asesoró técnica y logísticamente a más de 8.000 organizaciones intermedias. O sea, el día a día, en parte de apoyo técnico, logístico y también en problemas judiciales, está, no digo abarrotado, pero sí bien conllevado con la ciudadanía para que justamente estas organizaciones tengan esa práctica civil y cívica con respecto a su grupo, ¿verdad? Entonces, en esa convicción, la justicia electoral, a partir del año pasado recién creó, porque antes era una coordinación, pero sí ahora se volvió ya una dirección justamente por el crecimiento de participación que está teniendo la ciudadanía. Entonces se crea la Dirección de Organizaciones Intermedias, donde está el doctor Neri Velilla, que es un crack en organización intermedia, mi mentor en este rubro. Así que es un organismo interno que tiene la misión de brindar apoyo, mayor claridad y mejor comprensión de los procesos electorales de las organizaciones intermedias, respetando lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución de la República del Paraguay. La Dirección de Organización Intermedia, prestando asesoría, asistencia técnica para el desarrollo de los procesos electorales y apoyo logístico a cientos de organizaciones o asociaciones intermedias de la capital y de todos los distritos del país, extendiendo sus servicios a todos los departamentos a través de las oficinas distritales. También tenemos más de 280 oficinas distritales en donde por lo menos un funcionario de esa oficina está especializado en organización intermedia para poder brindar justamente esa asesoría que necesita la ciudadanía. Y ya hice algunas cuantas preguntas que son básicas, pero que sí se entienden muy bien. ¿Es obligación de las organizaciones intermedias comunicar a la justicia electoral sobre el proceso electoral a llevarse a cabo? Yo les dije que más o menos 8.000 el año pasado. No es ni el 50% de las organizaciones que existen en Paraguay, pero ninguna está obligada, no es obligación de comunicar a la justicia electoral ninguna elecciones. ¿Por qué? Porque son independientes, solo que se tienen que regir por la ley, el artículo 119 y también la ley de desbloqueo. Pero si ellos llevan todo en forma armónica y luchan en la cancha y nadie se enoja, hay organizaciones que ni sabemos que existen. Generalmente, la justicia electoral toma conocimiento cuando hay un pedido de apoyo logístico y técnico o cuando entra en conflicto judicial. Ahí recién toma carta en el asunto de la justicia electoral. Si no hay un pedido de parte, la justicia electoral de forma, si alguien me ayuda, ¿cómo es que se dice? Lo que sería de motus propios, pero tiene un nombre jurídico que no recuerdo ahora mismo. Bueno, la justicia electoral no puede tomar partido por tener el conocimiento de que está pasando algo en esa organización. Tiene que haber una denuncia formal a través de los mecanismos que existen. En forma jurídica, profesor. ¿Cómo? En forma jurídica. De oficio, profesor. De oficio no puede agarrar.
En forma jurídica, de oficio no puede mismo, agarrar. gracias, tuve ahí un pequeño alemán pasó por mi mente. La justicia electoral no puede actuar de oficio directamente, por más que tenga conocimiento. No tiene esa facultad constitucional ni de ley de poder llegar a eso, si no iba a ser mucho más fácil para nosotros. Pero como le digo, cuando hay una denuncia formal de alguna de las partes, ahí toma, y por supuesto, la sentencia tiene peso ahora y tiene valor. Bueno, entonces, no es obligación de ninguna organización comunicar a la justicia electoral, pero para un mejor procedimiento y conocimiento del tema es importante tener el respaldo técnico y logístico de la justicia electoral a través de la Dirección de Organización Intermedia. No conozco organización que se le haya negado alguna ayuda, ya sea en tema de materiales, en tema de asesoría, en tema de análisis de estatuto, en tema de observadores para el día de las elecciones, para la capacitación de los miembros de mesa. Siempre, siempre, siempre se le apoya y se le fomenta justamente que se vuelvan técnicos los ciudadanos en materia electoral. Si se presenta una sola lista o movimiento, ¿se realiza el proceso electoral de igual manera? Sí. De igual manera, se debe realizar el proceso y cumplir así con las disposiciones establecidas debido a que esto es una norma de rango constitucional. Evidentemente, al tener, si se existe un solo movimiento o un solo candidato, al tener un voto ya se legaliza esas elecciones. Otorga la justicia electoral un reconocimiento a la organización por haber llevado el proceso electoral correctamente. La justicia electoral no otorga ningún reconocimiento a la organización, pero cuando exista algún litigio en materia electoral, los tribunales electorales de la justicia electoral tienen la atribución de emitir las resoluciones correspondientes. ¿Cuáles son los servicios que brinda la justicia electoral a la organización intermedia? La justicia electoral a través de la Dirección de Organización Intermedia, asesoramiento en el proceso electoral, capacitación a los miembros de mesa, receptora de votos, interpretación de los estatutos sociales, apoyo técnico consistente en la elaboración de los expedientes electorales, apoyo logístico consistente en el préstamo de cuarto oscuro y urnas de plástico y observadores electorales en el día de los comicios. Esto es muy importante también. Ya recibí muchas veces llamados de ciudadanos que están llevando a cabo elecciones y me dicen que hay un funcionario de la justicia electoral que quiere suspender y al final no me llegan a pasar el apellido ahora, pero dice por ahí. ¿Los funcionarios de la justicia electoral tienen la atribución de suspender una elección? No, ningún funcionario de la justicia electoral tiene tal atribución. Solamente un juez electoral, a petición de parte, puede suspender la elección. Que hay varios mecanismos, creo que tener amparo, tener acción de nulidad, creo que hay otro más por ahí, pero con eso ya se puede suspender. Y esta es una frase que me gustó mucho, que dice que el poder retiene la sociedad democrática. El poder que retiene la sociedad democrática funciona en 4 órdenes de la vida colectiva: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y, muy importante, el electoral. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, duda sobre organizaciones intermedias? Profesor, una pregunta. En cuanto a Sí. las organizaciones intermedias, ¿quiénes son, quién es el órgano que los controla? Y depende. Independientemente ellos se rigen, pero sí, por ejemplo, si un club quiere conformar una confederación, la confederación tiene sus estatutos y sus reglas, y yo si quiero formar parte de ellos, eh, tengo que estar de acuerdo con lo que dictan, ¿verdad? Hay entidades
que no sé si entramos en eso, ¿verdad? Pero hay entidades que sí son entes reguladores de su rubro, ¿verdad? No sé si te respondí la pregunta. No te sabría decir específicamente, decirte yo. Sí, sí, Bueno, para entiendo, los profe. clubes es la APF y de la APF es la Comebol y de la Comebol es la FIFA. O sea, Entiendo, entiendo, profesor, porque es muy heterogénea el tema de las organizaciones intermedias. Entran ahí sociedad anónima, asociación de vecinos, entonces cada uno otra vez está sujeto. En el caso de las comisiones vecinales, por ejemplo, son las municipalidades las que ejercen cierto control. sí, reconocimiento y control. Sí. Pero así también cualquier litigio tienen que recurrir a la justicia electoral. ¿Alguna duda, consulta más? Profesor, Sí, cada asociación o club tiene también justamente su síndico, que a través de ese internamente yo estoy hablando, internamente. Entonces sí, ellos tienen la potestad de cuestionar, de aclarar algunos gastos o proyectos que puede llevar, porque ellos pues tienen que firmar, también avalar. Esas son las funciones del síndico de una asociación, una comisión. Eso no me quería también acotar. sí, sí, sí. Así mismo, como les digo, son temas muy importantes y relevantes para entender nuestra democracia, para entender nuestro país. Estos dos temas, ¿verdad? Que son las agrupaciones políticas y las organizaciones intermedias. Y que son los medios de participación ciudadana que tenemos a disposición para poder ejercer nuestros ideales, nuestros fines, y por sobre todo en colectividad. Por eso siempre en esta materia y en otras no dejo de hablar de estas dos que me apasionan mucho y les insto también a que sigan adentrándose más sobre estos temas y nada, mañana tenemos Profe, ya el tiempo, un quiero chiquito, también darle un un poquito quiero ratito. agregar más, Sí, si se Jorge. puede. Eh, Todo depende entonces de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, en una comisión de nuestro barrio, o en una escuela, o en un club, o en una asociación, ya sea de asociación específica, artesanía o lo que sea, ¿verdad? Entonces, cumplir bien cada uno su rol, de cumplir bien para que pueda entonces llevarse bien esa asociación. Esto es lo que cada uno tenemos que cumplir bien, exigir también como corresponde. Entonces, cada síndico tiene que mirar, exigir, no que le digan, no, acá va a firmar nomás, ya no le dice cuáles son los gastos, ni no se presentó ahí el proyecto, ni nada, si no recibe el dinero y después ellos le hace firmar nomás ya. Entonces, aclarar, esto es muy importante saber cada uno sus funciones para poder exigir también a la comisión. Eso no me quería también agregar. Excelente, querido Jorge. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión, una experiencia que tuvo en algunas lecciones intermedias? Profe, una consulta. Sí, Estuviste tocando el tema entre las preguntas con respecto a la intervención de los funcionarios de la justicia electoral. O sea, que un funcionario no puede ir a tener una participación deliberada en ese proceso. Entonces, ¿cómo se lo puede denominar? O sea, ¿con qué nombre se lo puede denominar al funcionario? ¿Sería como un observador? observador y apoyo técnico. De hecho, ya que tocaste este tema, me vino a la mente, si bien tenemos dos periodos electorales, nacionales y municipales, también siempre previamente a esos periodos están las internas. Bueno, le explico cómo viene ahí en la mano.
En las internas es el delegado partidario, es la máxima autoridad del local. La justicia electoral está solamente porque por el resultado, por las peleas internas, por cualquier problemita que haya, siempre se le cañea a la justicia electoral en las internas, siendo que realmente la justicia electoral es un apoyo técnico y logístico a las agrupaciones políticas, donde ellos son autónomos y ellos juzgan sus resultados. La justicia electoral no tiene injerencia en nada de eso, y mucho menos eh, en decisiones, vamos a llamarlo por local. Es el delegado partidario la máxima autoridad. Sí, la justicia electoral tiene que certificar las mesas, sí tiene que llevarlos, eh, cerrar bien los sobres y todo eso para entregarle al delegado que lleve a su tribunal electoral. Ahora bien, en las municipales o en las generales ya propiamente dichas, sí la justicia electoral desde la confección del calendario electoral hasta la proclamación tiene injerencia. ¿Se entiende esas dos diferenciaciones? ¿Para qué? ¿Por qué le hago esta aclaración? Para que cuando sean internas reclamen por los conductos que corresponden, no eh, como vi muchas veces y como sabemos que suben muchas veces los decibeles en las internas. Es el partido o el movimiento que tiene la autoridad y la independencia de toda la organización de esas elecciones, si la justicia electoral le brinda todo el apoyo logístico y de recursos humanos y de materiales, ¿verdad? De hecho, de materiales, el partido es el que pone. Muchas veces nos dicen a nosotros, el bolígrafo no anda, no tengo regla, no tengo más tinta. Y bueno, y el partido es el que nos proveyó bien todos los materiales. Nosotros no podemos ni verificar ni inmiscuirnos en esas cosas. Ahora bien, en las generales o en las municipales, sí, toda la parte de logística, toda la parte de recursos humanos, toda la parte de organización de los locales, todo eso sí, como le dije, de la confección del calendario electoral hasta el juzgamiento y la proclamación de las autoridades electas corre por cargo de la justicia electoral. En síntesis, profesor, Sí. el- la justicia electoral, a través de su representante, ¿verdad? De cada distrito, en este caso, por ejemplo, eh, ellos son entonces hacer la logística, acompañamiento, acompañamiento y preparación de esa elección. En cuanto a interna, cada partido tiene también su tribunal, su juzgamiento ahí, y El solamente la calendario, justicia electoral acompaña para esas elecciones. En cuanto a una comisión, viste que ahora, por ejemplo, se van también en la justicia electoral, pide para una comisión, ya sea de barrial o club o un territorio social, lo que sea, acompañe también ahí la justicia electoral, la logística, nada más eso, para cumplir como corresponde a cabalidad la parte de elección. así mismo de Jorge. ¿Alguien más? Gracias, profesor. Bueno, yo creo que fue una clase muy fructífera. Les insto a que sigan investigando sobre estos dos puntos. Mañana voy a subir estos dos materiales en la plataforma. Y como les digo, voy a ver el viernes. Mañana tenemos también tema de democracia, liderazgo. También quiero darles un paneo sobre cómo se elabora una campaña electoral, para que también ustedes tengan esa parte técnica de conocimiento y también de, si quieren adentrarse más, poder asesorar también a ciertos candidatos, porque le va a servir desde una comisión vecinal hasta presidente de la República lo que vamos a dar mañana. Entonces, ya por hoy creo que
cumplimos a cabalidad el contenido y también la hora. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora con esos dos temas que faltan y ya el viernes, el jueves vamos a tener libre para que repasen y el viernes sí una pequeña pruebita de todos estos temas, ¿verdad? Que no va a ser muy difícil, les digo, ¿no? Si atendieron, si leen los materiales, ahí va a estar todo. Bueno, nos vemos Muy mañana entonces. interesante, profesor. Muy interesante. Hasta mañana, profesor. De mi Háblale. parte. Nos vemos mañana. Que pasen bien. Buen resto de jornada. Igualmente para usted, profesor.